vamos con un siguiente ejercicio para repasar. Vamos a obtener, dice, bueno, dice dada la matriz, tenemos una matriz A que es de dimensión 3 por 3 filas, 3 columnas. Y dice encuentre A a la menos 1 usando operaciones elementales fila. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar A a la menos 1, que significa encontrar la inversa de esta matriz utilizando las superoperaciones elementales en fila. Por lo tanto, importante, por si alguien aún no lo sabe, para obtener la inversa de una matriz tenemos que trabajar con la identidad. Vamos también a trabajar con algo que se conoce como la ampliada. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a trabajar esta matriz. Por lo tanto, vamos a traspasar eh, la matriz original que nos decían, que era 1, 0, menos 1, ¿cierto? Con menos 2, 1, 3, 1, 0, 0, y a esto yo le llamo la ampliada, porque esta es la matriz original de nosotros. Y la idea es ampliar esto, ¿ya? ¿Con qué cosa? Con su matriz identidad. Recuerden que la identidad va a ser equivalente a, según la dimensión en la que estamos, en este caso 3 por 3, que la diagonal principal va a ser con puros 1, ¿ya? Esa es como la identidad más común, ¿ya? Por ejemplo, si una identidad de 2 por 2 lo mismo, siempre es un puro 1 y alrededor de eso, ¿cierto? Las otras posiciones de la matriz van a ser puros ceros. Entonces, en este caso, mi identidad sería 1, 0, 0. Acá sería 0, 1, 0 y acá 0, 0, 1. ¿Sí? Por lo tanto, la idea es esto, es aplicar operaciones elementales. ¿Para qué? Para que la parte izquierda de la matriz, es decir, la parte izquierda de la ampliada, quede igual a la identidad. Y lo que pase en la identidad nos da lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que pase en la identidad, una vez de haber aplicado toda la operación elemental en fila y la parte izquierda quede igual a la identidad, esto va a ser equivalente a decir la inversa de la matriz, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar a resolver esto viendo primeramente algo que yo siempre recomiendo es que nosotros poder fijarse si tenemos un 1 pivote. ¿Ya? El 1 pivote es decir, tener un 1 en el elemento fila 1, columna 1. ¿Ya? ¿Por qué tener un 1 en el elemento, digamos, en la posición, perdón, fila 1, columna 1? Porque con ese 1 podemos llegar y empezar a trabajar de una y eliminando al tío. Ya, la idea, digamos, siguiendo la lógica de esto, por lo general, es tratar de eliminarlo, convertir en cero lo que está abajo del 1, como también seguir de esta manera, luego convirtiendo en cero, puede ser acá o acá, según conveniencia, y después ir continuando hasta llegar a lo que necesitamos, ¿ya? Por lo tanto, después vamos viendo casos particular, pero siempre lo ideal es partir con ese 1 pivote y empezar a convertir en cero hacia abajo. Por lo tanto, en este caso, si se dan cuenta, tenemos el 1 pivote y el segundo elemento, es decir, este ya es 0. Por lo tanto, no tenemos muchas complicaciones. Sin embargo, el tercero sí es menos 1. Por lo tanto, tenemos que convertirlo, en este caso, en 0. ¿Cómo trabajamos esa operación? Ya, nosotros vamos en este caso, la idea es cuestionarnos, preguntarnos cuánto tengo que sumarle a menos 1 para que quede igual a 0, ¿cierto? Que en este caso sería equivalente a sumarle el mismo 1. Entonces ese 1 tenemos que multiplicarlo por nada porque ya es 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir en esta operación elemental? Vamos a decir que vamos a multiplicar por 1, porque no queremos generar cambio. Vamos a multiplicar por 1, ¿qué cosa? La fila 1, y eso se lo vamos a sumar a la fila 3. ¿Ya? Entiéndase que así trabajamos las operaciones elementales, puede ser de esta forma, como también hay otra forma alternativa. Entonces, vamos a decir, para que lo entiendan, voy a multiplicar por 1, ¿qué cosa? La fila 1, y lo que me dé eso se lo voy a sumar a la fila 3. Entonces, vamos por parte. Como la única que va a generar cambios va a ser la fila 3, las otras dos van a quedar tal cual, entonces las pongo tal cual al tiro para no enredarme y no generar confusión. Entonces acá va a seguir igual, 1, 0, 0, y para acá vamos a tener 0, 1, 0, 0, 1, 0. Mira, de hecho no me había dado cuenta, pero la segunda fila ya está lista como identidad al otro lado, ¿ya? Entonces ahora nos ponemos a jugar un poco. Entonces vamos a tener que vamos a multiplicar la fila 1, ¿cierto? Y por 1 y se la vamos a sumar a la 3. Por ejemplo, en este caso, 1 por 1, 1 y 1 más menos 1, 0, que era lo que queríamos conseguir. Ponemos el 0. Luego tenemos menos 2, ¿cierto? Por 1, menos 2 y menos 2 más 3 va a ser equivalente a decir un 1 positivo. Luego, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener 1 por 1, 1, ¿cierto? Y 1 más 0 va a ser equivalente a decir 1. Miren, sin necesidad nosotros estábamos centrados en hacer otra cosa, y sin embargo, esto que dije, no sé, porque, ¿a qué me refiero con hacer otra cosa? En convertir esto en 0, pero al aplicar esa operación que hicimos, convertimos ese 1, que lo teníamos antes en 0, y lo cual nos sirve mucho, porque necesitamos tener esa diagonal principal con 1. Luego, ¿qué tenemos? 1 por
1, 1 más 0, ¿cierto? Va a ser 1. Luego vamos a tener 1 por 0, 0 más 0, 0. Y luego vamos a tener 1 por 0, 0 más 1, 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Tenemos que observar esta operación elemental. Vamos a seguirla trabajando abajo por un tema de espacio. Entonces, bueno, antes de, si observamos acá, ya tenemos 0 en la primera fila, ¿cierto? Que corresponden a estos dos. Entonces la idea ahora es seguir trabajando esto. Vamos con la segunda fila. La idea ahora es convertir este en 0 y este de arriba en 0. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que acá nosotros, y digamos lo que nos ayuda a trabajar, como anteriormente era el primer 1 pivote, ahora nosotros, la idea es que también tengamos un 1 al medio, ¿ya? Que en este caso lo tenemos. Entonces ese 1 también nos va a dar la libertad para jugar hacia arriba como jugar hacia abajo. Entiéndase jugar como las operaciones elementales. Ya, por lo tanto, ¿qué vamos a trabajar acá nosotros? Si observamos, ¿cierto? Esta matriz, tenemos acá un 1, y la idea, primero, a gusto de cada uno, fijémonos, por ejemplo, acá abajo. ¿Cómo yo podría convertir ese 1 que está abajo en 0? ¿Cómo podría hacerlo? Sumándole un menos 1. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la operación elemental? En este caso diríamos, voy a multiplicar, ¿cierto? La fila perdón, voy a multiplicar por menos 1, ¿qué cosa? La fila 2, ¿cierto? Porque eso va a generar que sea menos 1, y se lo voy a sumar a la fila 3. ¿Qué otra operación elemental voy a tener yo acá? Por ejemplo, si queremos trabajar con la operación elemental hacia arriba, ¿cierto? Esta que está acá arribita. ¿Por qué podríamos multiplicar esa operación elemental? En este caso, como tenemos acá un 1, ¿por cuánto tendría yo que sumarle a ese menos 2 para que se convierta en 0? Tendría que sumarle un 2 positivo, ¿cierto? Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar el 1? Por 2. Entonces voy a tener que hacer, voy a multiplicar, dame un momento. Ahora sí, voy a multiplicar en este caso por 2, ¿qué cosa? La fila 2, pero ahora se lo voy a sumar a la fila 1. Entonces voy a hacer mis operaciones elementales. En este caso, ¿cuál va a ser la que se va a mantener igual? Bueno, tenemos que cambiar la fila 3 y la 1, por lo tanto la fila 2 se va a mantener igual. Así que yo siempre recomiendo transcribirlo al tiro para no olvidarse, o más que olvidarse, para no confundirse, saber que eso se va a mantener siempre tal cual. Entonces vamos a tener 0, 1, 0, rayita, 0, 1, 0. Cierro paréntesis. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Voy a empezar a trabajar las operaciones elementales que definí recientemente. Vamos a trabajar primero con esta, es decir, puedo multiplicar por menos 1 la fila 2 y se lo voy a sumar a la fila 3. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, menos 1 por 0, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? O sea, perdón, menos 1 por 2, porque esa es la operación elemental. Menos 1 por 2, perdón, menos 1 por 0 está bien. El menos 1, ojo acá, menos 1 por la fila 2 y se lo agrego a la 3. Entonces está ahí lo que decía, menos 1 por 0, 0, más 0 va a ser 0. Hacemos el cambio, que en este caso no es mucho cambio, sino se mantiene igual. Menos 1 por 1, menos 1 y menos 1 más 1, 0. Después acá, menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Bacán, no generó cambio eso. Después acá tenemos menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Luego tenemos acá menos 1 por 1, menos 1, más 0, ¿cierto? ¿A cuánto va a ser equivalente? En este caso a menos 1. Luego acá tenemos menos 1 por 0, ¿cierto? Va a ser equivalente a decir 0 y 0 más 1, 1. Luego nos centramos en la segunda operación elemental que nos dice que vamos a multiplicar por 2 ahora la misma fila 2, pero ahora se lo vamos a agregar a la 1. Entonces en este caso vamos a hacerlo con azul. Fila 2 por 0, ¿cierto? Más 1, ¿cuánto va a ser? 1. Luego, fila 2 por 1, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? 2 por 1, 2, más menos 2, 0. Luego acá vamos a tener la fila 2, ¿cierto? Por 0, más 1, ¿cierto? Se me olvidó ahí redondearlo. La fila 2 por 0, más 1, 1. Y luego acá vamos a tener la fila 2 por 0, 0, más 1, 1, como lo mismo acá, la fila 2 por 1, ¿cuánto va a ser? 2, y 2 más 0 va a ser 2. Luego la fila 2 por 0, 0, más 0, 0, ¿cierto? ¿Qué nos queda acá pendiente? Si se dan cuenta, lo único que, porque ya estamos casi llegando a la identidad, ¿cierto? Al lado izquierdo, pero acá nos incomoda algo, nos incomoda ese 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros
Ahora tenemos que buscar cómo eliminar ese 1. Siempre la idea es que nosotros, ¿cómo lo eliminamos? Con los elementos que están en la misma fila. Ya no vamos a eliminarlo con columnas. Se puede, sí, pero a través, eso principalmente para determinantes, podemos trabajar con operaciones elementales a través de columnas. En este caso, lo ideal es trabajar, bueno, no lo ideal, sino que, digamos, un poco lo obligatorio es trabajar con la misma fila. En este caso, si, perdón, columna, recuerden, columna vertebral. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que trabajar con este 1 para tratar de eliminar ese 1. Por lo tanto, ese 1 que está acá arriba, que es lo único que nos está generando inconvenientes, ¿con qué operación elemental en fila podemos trabajarlo? En este caso, si se dan cuenta, ese 1, la única forma es sumándole un menos 1 para que se convierta en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar, y como les dije anteriormente, vamos a trabajar con el elemento de la fila 3, con ese 1. Se voy a multiplicar en este caso por menos 1 la fila 3 y se lo voy a sumar a la fila 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué voy a obtener yo ahora? Como sé que las otras filas no van a tener cambio, sino que la única que va a tener cambio va a ser la fila 1, transcribo tal cual lo que ya estaba en la otra. Por ejemplo, acá había un 0, un 1, un 0, la ampliada, 0, 1, 0, cierro paréntesis, no me queda tan bonito, pero 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, y que vaya en la parte de arriba, nos ponemos a trabajar. Por ejemplo, acá, supone que va a ser la fila 3 por menos 1, ¿cierto? Y se lo vamos a ir sumando a la fila 1. Entonces, en este caso, menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Luego acá, menos 1 por 0, 0, más 0 va a ser equivalente a decir 0. Luego acá vamos a tener menos 1 por 1 menos 1, menos 1 más 1 va a ser 0. Después acá, menos 1 por 1, menos 1, más 1 va a ser 0. Luego acá, menos 1 por menos 1, 1, más 2 va a ser equivalente a decir 3. Y luego acá, menos 1 por 1 menos 1, más 0, menos 1. ¿Cierto? Y aquí hemos llegado a lo que necesitábamos, ¿cierto? Que en este caso, si se dan cuenta, esto quedó, ahora sí, esto quedó idéntico a una identidad de 3 por 3, ¿cierto? Donde tenemos un 1, ¿cierto? En la diagonal principal. Y esto se convirtió en ¿qué cosa? En nuestra inversa. Por lo tanto, para poder escribir respuestas completas, tenemos que volver a transcribir esto una última vez. Y diríamos, entonces en este caso, ¿cierto? Por lo tanto, a la menos 1 va a ser equivalente a, y escribo la matriz 0, 3, menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, 1, ¿cierto? Y si me queda mucho tiempo, porque pensando esto en un contexto de prueba-control, yo puedo comprobar si lo hice bien. ¿Cómo lo puedo comprobar si lo hice bien? Es que yo multiplique, por ejemplo, la matriz, que en este caso era A, ¿ya? Podemos multiplicar el A que nos daba el enunciado, me refiero a este A que está acá. Si ese A que está ahí lo multiplicamos por A a la menos 1, es decir, el valor que obtuvimos recientemente, si eso es igual a identidad, es porque realizamos bien la inversa, es decir, porque la inversa está calculada de forma correcta. Y con eso estaríamos con respecto a inversa a través de operaciones elementales en fila.